algo de eso en Cuba en este momento. Hay que perder el miedo para poder sentirse libre y actuar libre. Y cuando llegue el momento, pues bueno, ¿cómo inducir esas decisiones? Enrique, por favor. Una pregunta. Yo siempre he sido partidario del sistema parlamentario. Yo creo que el ejemplo de Inglaterra, y en este caso voy a citar a Carlos Alberto, la transición española del franquismo a una democracia demuestra cómo un sistema parlamentario es lo mejor para suceder a una dictadura. Pero además de esto tengo otra pregunta. ¿Qué piensa usted del turismo? Porque yo le presenté que tengo aquí una americana que está haciendo un PhD sobre el turismo en Cuba y que viaja allí para preguntar a los turistas. ¿Qué usted cree que hay un futuro en eso? Que de esta señora, ella habla español, puedo hablar con ella. Yo la presenté. Bueno, el turismo, me refiero, supongo que estamos hablando del turismo norteamericano. La idea, el concepto de que el turista norteamericano puede ayudar a una transición, yo creo que es un concepto bastante erróneo. Cuba recibe millones de turistas canadienses, europeos, latinoamericanos, orientales, ha recibido esos turistas por muchísimos años y eso no ha tenido ningún impacto en ese gobierno. Pensar que el norteamericano que francamente está interesado en tomarse un mojito en Varadero va a influenciar de alguna manera, me parece que no tiene mérito como concepto. Viajes de la comunidad cubanoamericana es diferente, porque el viaje de un cubanoamericano que se puede mover a su pueblo natal, que puede conversar en español, quizás eso sí pueda ayudar. Cualquier información es siempre importante. Pero volviendo a la parte de los sistemas parlamentarios, y de nuevo, yo no estoy necesariamente tratando de defender el sistema sobre otro, porque eso es un argumento que, ya repito, que llevan muchísimos años dando vuelta. Pero ¿qué nos ofrece ese sistema a otros sistemas presidenciales que hemos visto? ¿Qué características puede tener? Y para mí una de las más importantes es esa característica de separar lo que es gobernar de lo que es mandar como jefe de Estado. Que el gobernante tiene que gobernar y tiene que saber gobernar bien, con un buen presupuesto y todo ese tipo de cosas. A ver, hay un señor, hombre, Raúl. Raúl. Muchas gracias. Quería comenzar por decirle a José que he tenido la oportunidad de leer su libro y que es una cosa muy interesante en términos del pensamiento que evoca en todo aquel que lo lee con seriedad. Yo quisiera hacer un comentario muy breve y después hacer una pregunta. El comentario muy breve es este. La tradición en Cuba señaló siempre a la intervención americana después de la guerra de independencia como algo negativo, abusador, etcétera, y le achacan a eso miles y miles de problemas. Sin embargo, si usted estudia de verdad la intervención americana en Cuba después de la independencia, allí se construyeron caminos, se hicieron hospitales, se hicieron escuelas y sobre todo, y aquí es donde viene la pregunta que te voy a hacer, sobre todo una de las primeras cosas que hicieron los americanos que nos invadieron en el 98 fue recoger cientos de profesores de escuelas secundarias, primarias, universitarias y mandarlos en cantidades de 1.500, 1.200, 1.700 a la Universidad de Harvard a prepararse para educar a la nueva clase cubana, a la nueva clase ciudadana cubana, a los nuevos ciudadanos cubanos. Los españoles desafortunadamente nos dejaron vacíos por completo, no nos dieron el más mínimo chance de gobernar ni siquiera un municipio en Cuba. En Cuba nadie sabía gobernar, nadie se tenía la menor idea de lo que era la administración pública, ni mucho menos lo que era la honestidad administrativa, ni muchísimo menos. El primer paso exitoso que hicieron los americanos, o la idea exitosa, fue enviar a la gente a estudiar a Harvard y a universidades americanas. Eso no tuvo mucha repercusión, porque pesó más que en otra cosa el hecho de que los mambises y los generales mambises quisieron seguir en el gobierno, quisieron abrir el gobierno,
y desafortunadamente esa educación no fue muy bien utilizada. Una de las grandes cosas que ha logrado el éxito que ha tenido esta revolución, estar 50 años allí, es que una de las primeras cosas que hicieron fue controlar las escuelas. No solamente los periódicos, las revistas, las escuelas. Y que no haya en Cuba una sola escuela que enseñe absolutamente nada que no sea la línea del régimen. Yo creo que en cualquier solución que se dé en Cuba, tiene por desgracia para nosotros que ser a largo plazo, porque tiene que implicar, primero que nada, un control de las escuelas, una educación, no ya cristiana, pero sí ciudadana, democrática, en las escuelas, lo cual lleva muchos años. Yo quisiera saber, José, tu opinión con respecto al hecho de que por muchas reformas que se hagan judiciales, institucionales, industriales, comerciales, si no hay una reforma fundamental en el sistema educacional, no camina aquello. Y esta reforma fundamental en el sistema educacional es un proyecto de años, un proyecto de 3 o 4 años, y de 10 es posiblemente un proyecto de por lo menos una generación. Y eso nos coloca en Cuba en una situación muy difícil, porque no es cuestión económica, como tú dices, y como lo presentas muy bien en tu libro, no es una cuestión industrial, no es una cuestión ni siquiera jurídica, porque eso se puede resolver, pero es la cuestión de la educación del pueblo. En Cuba no queda prácticamente nadie que haya ido a una escuela libre. El 80% de los ciudadanos de Cuba han estado evocando al Che, imitando al Che, la F de Fidel, la R de Rifle, etc. Y esa transformación de la educación es un proyecto de una generación. Entonces, ante esa alternativa, tú que tienes tantas soluciones en tu libro, ¿cuál es tu solución? Bueno, precisamente ese es el dilema y esa es la situación y esas son las condiciones que nos vamos a encontrar. Lo que es la educación cívica, y Andy Gómez ha escrito sobre este tema, va a ser parte imprescindible. Pero la educación cívica, los estudiosos nos dicen que después de los 7, 8 años ya no es muy efectiva. Y no funciona en lo absoluto si no se puede practicar. Es decir, eso de tomar una clase de cívica, de cómo ser un buen ciudadano, si uno no puede votar, no puede practicarlo, no tiene... Es decir, que la educación es absolutamente imprescindible, pero no va a ser suficiente. Y yo diría que, desafortunadamente, que es más de una generación lo que va a tomar. Precisamente, reconociendo eso, es que yo trato de inventar estas metodologías de arquitectura de decisiones. ¿Cómo buscar, cómo lograr que nos comportemos mejores como ciudadanos? Y es un problema no solo cubano, es un problema hasta cierto punto, yo creo, muy latinoamericano. Yo comento en el libro que nosotros aquí en Estados Unidos podemos estar en la calle a las 2 de la mañana, llegamos a un stop, no hay ni un policía remotamente cerca, no hay nadie, no hay ningún carro, ningún automóvil, y paramos. O por lo menos bajamos la velocidad bastante. ¿Por qué? Bueno, porque creemos, es un Estado de Derecho. En Latinoamérica los semáforos se consideran decorativos, ¿no? Sí, porque nadie para. Yo estuve recientemente en Cairo y preguntaba, no, eso son sugerencias, no, eso no es nada por el... Sugerencias. Bueno, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr, de qué manera podemos lograr eso? Y hay que inventársela. Carlos Alberto me envió, y ahora lo recordé recientemente, un video bien interesante, también utilizando estas metodologías, ¿no? Creo que fue un país también escandinavo, ¿no? Estaban buscando en los subterráneos, tratando de inducir a las personas que subieran por las escaleras manuales, por las escaleras normales, en vez de por las escaleras automáticas y por los elevadores, para que hicieran un poquitico más de ejercicio, para eliminar la congestión, pero por supuesto todos somos vagos y vamos por las escaleras automáticas, ¿no? A alguien se le ocurrió crear en cada escalón una nota musical en las escaleras normales, de manera que cuando uno va subiendo, va tocando música. Bueno, eso resolvió el problema. Ahora todo el mundo, todos los adultos,
les gusta subir por la escalera para hacer música y es